Damos de nuevo gracias al Señor por el privilegio de comunicarnos a través del Internet y utilizar este precioso recurso que el Señor ha puesto a nuestra disposición para compartir la palabra de Dios. Hoy, como cada viernes, a esta hora, estamos muy gozosos de compartir con varios hermanos y hermanas a través de las redes y a través de este medio virtual la palabra de Dios. Hemos escogido este día y esta hora para tener esta serie de comentarios acerca de textos de la Biblia que son de interés para todos nosotros. Así que pues un agradecimiento a todos los que disponen de este tiempo para conectarse y compartir la escritura. Y como siempre estamos recomendando el desarrollo de cada uno de nosotros a través de todas las herramientas que el Señor nos permita utilizar para su honra y su gloria. Y por supuesto la idea es que tengamos la posibilidad en nuestra propia iglesia local. Siempre digo que la iglesia local es como una familia. Bueno, realmente es una familia de familias, porque está compuesta por varios núcleos familiares. Y en esa familia nosotros debemos encontrar espacios para nuestro crecimiento personal, para nuestro crecimiento en la familia nuclear que el Señor ha puesto o donde el Señor nos ha puesto, y también para un crecimiento de nuestros dones en áreas ministeriales específicas. Todo ese crecimiento se experimenta en la familia de Dios. La iglesia no es una opción. Estar en una iglesia no es una opción, es una necesidad y es un imperativo bíblico. Por eso no se entiende cómo algunos hermanos y hermanas parecen vivir tranquilos sin la iglesia. Hay una frase muy famosa de alguien que dijo: yo con Cristo no tengo problemas, pero sí con la iglesia. Y es un poco graciosa la frase, porque el que ama a Cristo ama a la novia de Cristo, que es la iglesia, y esa es una sola unidad que debe impulsarnos a nosotros a querer ser parte de una iglesia, de una familia espiritual, a hacer vida en esa iglesia, que nuestros hijos crezcan en esa iglesia y reciban la formación cristiana en esa comunidad, en ese pueblo de Dios. Y también allí crezcamos en los dones y ministerios que el Señor nos haya dado. Todo eso es importantísimo dentro de lo que es la vida cristiana. Aprovechar todo recurso que la iglesia ponga a nuestra disposición, talleres, seminarios, cualquier tipo de capacitación para crecer. Entonces siempre es una necesidad hacer vida en una iglesia local. No dejemos nunca de crecer y de ser parte de una congregación. Estamos estudiando ahora, en este día, vamos a hacer un pequeño conversatorio sobre el llamado Padre Nuestro, que es una declaración conocida por muchos de nosotros, lo que el Señor dejó como modelo de oración. Bueno, estaba señalando que en esta noche queremos comentar sobre el Padre Nuestro, que es una oración utilizada tanto en el mundo católico como en el mundo protestante. Es decir, es una oración conocida por toda la cristiandad, especialmente practicada en forma incluso sistemática, varias veces al día o varias veces en la semana. Muchos la practican, muchos la recitan. Quizá un peligro en recitar una frase, una expresión, es que ésta llegue a perder el sentido, esta llegue a convertirse como en una especie de letanía o estribillo, donde yo lo estoy diciendo pero no estoy totalmente entendiéndolo, sino que lo estoy simplemente repitiendo, sin darle el valor, sin darle el sentido y especialmente sin darle esas implicaciones que tiene esa frase para mi vida. Y por eso titulé esta exposición el Padre Nuestro, una oración, un rezo o un compromiso. En algunos casos es una oración, las personas las expresan con un sentido de comprensión profundo. En otros casos es un rezo, simplemente una repetición
vacía de contenido. Pero, ¿cuántos de nosotros hemos considerado el Padre Nuestro como un compromiso de vida? Un compromiso de nuestra existencia frente a Dios. Un compromiso que nos debería cambiar la manera de pensar y la manera de actuar. Entonces, por eso le puse ese título. El Padre Nuestro, ¿qué es? Una oración, es un rezo, es un compromiso. Y quiero utilizar justamente la expresión dada por Jesús en el capítulo 6 de Mateo, los versículos 5 hasta el 15, donde Jesús declara esta expresión del Padre Nuestro y de donde se apoyan la mayoría para utilizarla, y comentar algunos elementos relacionados con esta oración. Inicio diciendo que cuando Jesús compartió este concepto con sus discípulos, lo hizo en el marco de algo que se ha llamado el Sermón del Monte. Es decir, Mateo como escritor, Mateo es uno de los 4 evangelistas, de los 4 hombres que Dios utilizó para escribir acerca de la vida de Jesús. Él enmarca esta declaración de Jesús, del Padre Nuestro, dentro de una secuencia de enseñanzas, un bloque de enseñanzas, de varias enseñanzas, de diversos temas. Y este bloque de enseñanzas en el Evangelio de Mateo empieza en el capítulo 5. Y se ha llamado el Sermón del Monte justamente porque en ese capítulo 5, versículo 1, dice, viendo la multitud, se refiere a Jesús. Jesús, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Entonces noten que Jesús está comunicándose con sus discípulos. Y abriendo su boca, dice el versículo 2, les enseñaba diciendo. Y ahí empieza esta secuencia llamada el Sermón del Monte justamente porque es una exposición a sus discípulos y lo hace en un monte. Mateo no dice qué monte es. Algunos comentaristas y la tradición incluso señala que es un monte cerca de Capernaum. Ahora en este tiempo allí está una iglesia muy antigua, que es una iglesia, por supuesto, se ha convertido en algo turístico también, porque en la iglesia dice, desde este lugar Jesús predicó el Sermón del Monte, y mucha gente quiere subir y estar en ese sitio donde Jesús predicó el Sermón del Monte. Pero bueno, sabemos que a veces el turismo también utiliza ese tipo de estrategia para ganar personas, etcétera. Entonces realmente si fue allí en ese sitio específicamente o no, no es nuestro interés ese debate, sino señalar que Jesucristo estaba compartiendo una enseñanza importantísima con los suyos, con sus discípulos. Por eso algunos han llamado el Sermón del Monte la ética de un discípulo de Cristo. O sea, cómo debe vivir y cómo debe actuar una persona que se hace llamar seguidora de Jesús. Entonces han hablado por eso de la ética del Sermón del Monte o la ética de un discípulo de Cristo. Y dentro de esa ética y de ese comportamiento que Jesús espera de los suyos, hay una expresión que utiliza el maestro justamente iniciando ese Sermón del Monte en el capítulo 5, versículo 20, que es vital y que es clave para entender por qué Jesús nos dejó el Padre Nuestro. En ese capítulo 5, versículo 20 dice, porque yo os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Aquí hay una declaración bastante crítica. Le está diciendo a sus discípulos que si la justicia de ellos no supera a la de los escribas y la de los fariseos, no van a entrar al reino de los cielos. Por más que quieran seguirlo, por más que quieran llamarse discípulos de Cristo, ellos deben superar por mucho la justicia de los escribas y fariseos. Ahora, cuando Jesús dice la justicia de los escribas y fariseos, ¿a qué se refiere? La palabra justicia la utiliza aquí Jesús para hablar de esa manera de agradar a Dios. La palabra justicia se emplea para describir lo que era la vida piadosa, la manera en que una persona quería comunicarse con Dios, quería entrar en relación con Dios, justamente para recibir la justicia de Dios o el visto bueno de Dios. Entonces, justicia aquí significa eso, manera de buscar a Dios.
Entonces, Cristo les está diciendo, si la manera como ustedes buscan a Dios no es mejor, no es mayor que la manera como lo están buscando los escribas y los fariseos, ustedes no van a entrar al reino de los cielos. Entonces, este sermón del monte lo que les está diciendo a los discípulos es cómo es que se busca a Dios, cómo es que uno logra conectarse con el Señor y finalmente agradar al Señor, cómo Dios quiere que le busquemos. Y por eso dentro de esta enseñanza encontramos en el capítulo 6 una declaración que también hace juego con la anterior y dice Jesús, capítulo 6, versículo 1, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Y esta declaración se conecta con la del 5 que acabo de leer. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. O sea, no busquen a Dios como una especie de forma de ser visto por las personas, elogiadas por las personas, reconocidas por las personas. En otras palabras, no aparenten la espiritualidad, porque esa forma de buscar a Dios los va a dejar fuera de la verdadera comunión con Dios. Van a estar perdidos y no van a entrar al reino de los cielos porque su espiritualidad es pura apariencia. No están realmente conectándose con Dios de forma genuina, sino que están simplemente haciendo una apariencia. Y esa advertencia es importante porque enseguida que Jesús dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos, entonces habla de tres maneras como los judíos típicamente o en su estructura de culto ellos buscaban agradar a Dios y así ellos manifestaban su deseo de llevar una vida piadosa, y esas tres maneras eran la limosna, la oración y el ayuno. Entonces se decían que estos eran como los tres pilares de la vida piadosa de un hombre judío: la limosna, la oración y el ayuno, y así buscaban agradar a Dios. Bueno, ciertamente en el Antiguo Testamento todo eso está prescrito. Hay muchos pasajes en Levítico, en el libro de Números, que hablan de cómo dar, que es importante dar, que Dios quiere que compartamos nuestros bienes con aquellos que tienen necesidad. También hay muchos textos que hablan acerca de la oración, de acercarse a Dios en oración, como cuando Salomón, por ejemplo, construyó el templo y entendió que aunque Dios no habita en un edificio hecho por el hombre, sin embargo, toda persona que ora a Dios y que busca a Dios de corazón va a ser oído por Dios. Y también hay declaraciones en el Antiguo Testamento, por supuesto, acerca del ayuno y del verdadero ayuno que Dios quiere. Pero entonces estos tres pilares de la vida piadosa de un judío, los fariseos, los escribas, lo habían convertido en una especie de exhibición pública. Entonces lo estaban haciendo, sí, pero para ser vistos de los hombres. Y ahí es donde Jesús entonces corrige ese concepto. No, guárdense, eviten practicar la vida espiritual como simplemente una manera de que las personas digan cuán espiritual es esta persona. Entonces en el capítulo 6 Jesús se refiere a esas tres, digamos, actividades piadosas que los judíos hacían, las corrige y le dice a los discípulos cómo es que ellos deben hacerlo. En el versículo 2 al 4 del capítulo 6 habla de la limosna. Cuestiona la manera como lo estaban haciendo los fariseos y luego dice cómo deben hacerlo ellos. En el versículo 5 hasta el 15 habla de la oración. Cuestiona lo que estaban haciendo los escribas y fariseos, o sea, la manera inapropiada de hacerlo, y luego corrige y nos deja el Padre Nuestro. O sea que el Padre Nuestro es una corrección a la manera equivocada de acercarse a Dios. Y eso es muy importante y es clave para entender lo que significa el Padre Nuestro. El Padre Nuestro se nos presenta como un paradigma, se nos presenta como un referencial. ¿Cómo me puedo yo acercar a Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo exprese cuando me conecto con Él?
Por eso la importancia, la trascendencia de entender todo este contexto. Y en los versículos 16 al 18, Jesús habla del ayuno, igual que los dos anteriores. Jesús describe la manera inapropiada como los escribas y fariseos estaban intentando buscar a Dios a través del ayuno, y por supuesto luego dice la manera correcta como debía hacerlo. Y las tres exhortaciones, la de la limosna, la de la oración y la del ayuno, tienen la misma estructura. Lo que ellos hacían y la forma correcta como Jesús y como Dios en el fondo espera que se haga. Entonces, con ese contexto, con esa revisión, digamos, general, ¿de dónde procede la explicación del Padre Nuestro que da Jesús o la petición que Jesús presenta sobre el Padre Nuestro? Entonces vamos a comentar algunos elementos claves del texto que nos ocupa. Mateo 6, versículos 5 hasta el versículo 15. Versículos 5 hasta el 8, allí está la parte correctiva. Ahí está lo que Jesús señala o identifica como negativo. Y luego, a partir del versículo 9, está pues la referencia o el paradigma que Jesús nos deja. Entonces, en esa parte correctiva, Jesús menciona dos elementos equivocados. ¿Cómo acercarse a Dios? El primer elemento equivocado que estaban haciendo los hipócritas, los llama Jesús, dice Jesús: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Entonces ahí está la forma equivocada, como estaba señalando antes. Eran personas que querían ser vistos de los hombres, una espiritualidad fingida, una espiritualidad falsa, una espiritualidad que no provenía realmente de un corazón comprometido con Dios. Y dice Jesús, bueno, ya ellos tienen su recompensa. ¿Y cuál es la solución para eso? ¿Cuál es la manera correcta? Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces el antídoto a querer ser visto de los hombres, ganar popularidad y ganar la atención sobre tu propia piedad personal, es buscar a Dios en lo secreto, es buscar a Dios en la soledad, es buscar a Dios en la intimidad. Ahora, quiero advertir que Jesús aquí no es que está en contra de las oraciones públicas, como un hermano me preguntó. ¿Significa entonces que Jesús está en contra de que alguien ore en público? No está en contra de que alguien ore en público. Bueno, el mismo Pablo en 1 Timoteo habla de las oraciones públicas. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas, sin ira ni contienda. Entonces, no es que la Biblia está en contra de las oraciones públicas. De lo que está en contra Jesús es de la motivación equivocada para orar. Y la motivación equivocada para orar era ser vistos de los hombres. Ser simplemente o aparecer como alguien que quiere ser reconocido por alguien muy espiritual. Entonces es el primer error en cuanto a acercarse a Dios. Fingir la piedad, fingir la espiritualidad. Y el segundo error está en el versículo 7. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles. Ahora, los gentiles, para el escritor de Mateo, es alguien que no conoce a Dios. La palabra gentil describe a una persona que está fuera de la comunión con Dios, un impío, un idólatra, una persona en el tiempo del Imperio Romano, un griego o un romano que tenía muchos dioses y se acercaba a sus dioses. Por supuesto, porque ellos también oraban, pero oraban de una manera equivocada. Aquí dice Jesús que ellos piensan, ese es un pensamiento que tenían, que por sus muchas palabrerías serán oídos, que por hablar las mismas cosas y decirlas 20, 30, 40 veces, para cansar al Dios, para forzar a su Dios a que haga algo. Es como tratar de convencer a Dios con muchas palabras, como para forzarlo, esa es la expresión, a que haga algo. Ese era el pensamiento de los gentiles. Y entonces la respuesta de Jesús dice: no se hagan, en el versículo 8, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa ustedes tienen necesidad
antes que vosotros la pidan. O sea, todavía no he empezado yo a pedirle algo a Dios, ya Él sabe lo que necesito. Entonces, ustedes no requieren palabrerías, ni adornadas, ni rimbombantes, ni repetidas, para torcerle a Dios el brazo y forzar a Dios a que haga algo, porque ya Dios sabe las necesidades de ustedes. No necesitan ustedes estar tratando de impresionar o de presionar a Dios para que haga algo. Entonces, esos son los dos errores que quiere Jesús corregir. Número uno, una piedad artificial, falsa, hipócrita, que quiere ganar la atención de las personas, pero está vacía. Y número dos, una piedad equivocada que está utilizando elementos paganos como la palabrería para tratar de forzar a Dios. Ahora, una pregunta que nos hacemos: ¿es posible que hoy en día en nuestras iglesias hayan personas que caigan en alguno de estos dos errores? ¿Es posible que hayan personas que finjan ser espirituales y en un culto pueden expresarse de una manera, hablar en un tono, hasta caminar en una forma parsimoniosa, como que no está pisando la tierra, sino caminando en los cielos, y así solamente como para mostrar una espiritualidad profunda, y se siente en un nivel hasta superior a sus demás hermanos? Les habla con aquella, como que si bajara de un monte santo en forma mística para confrontar al pecador, y él viéndose como más santo que los demás. ¿Es posible que algún hermano o hermana en la iglesia pueda caer en ese error? El otro error que Jesús corrige: ¿es posible que hayan hermanos que creen que pueden torcerle el brazo a Dios? No, yo tengo que conseguir esto como sea. Esto me lo gano yo, pero como que me llamo Samuel. Y voy a orar, y voy a ayunar, y voy a clamar, y voy a hacer vigilia hasta que Dios me dé lo que estoy pidiendo. Es posible que hayan personas que piensan que Dios puede ser forzado a hacer algo porque yo estoy buscándolo de esta manera fuerte, con palabras, con oraciones, con gritos, como los profetas de Baal cuando Elías los confrontó, que gritaban y agarraban cuchillos y se zanjaban para que por fin Baal les hiciera caso. Sí, es posible que tengamos maneras equivocadas de orar, maneras equivocadas de acercarnos a Dios. Ni por la piedad artificial que yo demuestre, ni por mi forma rimbombante o palabrerío que utilice, Dios va a dejar de ser Dios. Dios va a dejar de actuar como Él ha establecido que va a actuar. Y claro que Dios escuchará nuestra oración, pero a Dios no podemos ni torcerle el brazo, ni podemos tampoco utilizarlo como excusa para brillar como más espirituales que los demás. Con Dios no podemos hacer eso. Por eso Jesús dice: vosotros pues oraréis así. Y eso lo dice en el versículo 9. Y ese adverbio así es un adverbio de comparación o de referencia, y lo que significa es: lo van a hacer de este modo, lo van a hacer siguiendo estos conceptos. Jesús no está dando una receta cerrada para que cada vez que alguien ore necesariamente tenga que repetir exactamente estas mismas palabras. No es lo que Jesús está diciendo. De hecho, después que Jesús dijo esto, oró varias veces. En los evangelios aparecen varias oraciones de Jesús: cuando multiplicó los panes y los peces, cuando confrontó el caso de aquella persona que estaba endemoniada, cuando resucitó a Lázaro, cuando oró en Getsemaní. Es decir, hay como 8 o 10 oraciones de Jesús después que Él dijo esto, y en ningún momento Él repitió esta oración. Significa que Él no estaba diciendo que la repitiéramos tal cual. Él no lo hizo. Y ninguno de los apóstoles lo hizo. Ustedes ven que Pedro ora aquí en los evangelios. También ora en el libro de los Hechos. Varias veces Pedro hace una oración. El apóstol Pablo también hace oraciones. El apóstol Juan también hace oraciones. Y ninguna de las oraciones de los apóstoles es exactamente igual a esta. Eso nos demuestra dos cosas. Ni Jesús tenía la intención de que esta oración fuese repetida tal cual cada vez que uno vaya a orar, ni los apóstoles lo entendieron así.
Por eso es que nosotros tampoco debemos entenderlo como una forma mecánica repetitiva. Y este adverbio nos ayuda porque dice, vosotros pues oraréis siguiendo este modelo, tomando este referencial. Y allí empieza su Padre Nuestro. Y déjenme decir algunas cositas sobre la estructura de la oración, que seguramente ya algunos de ustedes lo habrán notado. El Padre Nuestro realmente tiene dos bloques. El primer bloque está dirigido a Dios. Son los versículos 9 y 10. Y de Dios, el orante o la persona que ora reconoce varias cosas de Dios. Después que se acerca a Dios y reconoce varias cosas sobre Dios, a partir del versículo 11, entonces el Padre Nuestro baja a nuestra realidad humana y empieza el orante o la persona que está expresando esta oración a verse a sí mismo en relación con ese Dios y luego verse él en relación con los demás. Entonces, muy interesante esta estructura que tiene el Padre Nuestro. Primero Dios, las primeras expresiones, las primeras peticiones, los primeros anhelos van dirigidos a Dios. Y pudiéramos decir que esa es la dimensión vertical del Padre Nuestro, la oración que se dirige a Dios. Y luego una dimensión horizontal que empieza en la misma persona que ora y luego ve a la necesidad de sus semejantes. Y esa es la misma estructura, por cierto, que tienen los 10 mandamientos. Si se dan cuenta, los 10 mandamientos, los primeros 4 mandamientos, se refieren a mi relación con Dios, mi comunión con Dios y mi percepción acerca de quién es Dios. De no tomar su nombre en falso, de no tener otros dioses, etc. Y luego los otros mandamientos se refieren a la persona y a su ser individual, pero también a su ser en relación con los demás. No mentir, no robar, no dar falso testimonio, etc. Entonces se dan cuenta, la estructura de los 10 mandamientos y la estructura del Padre Nuestro es la misma, porque todo eso apunta hacia el gran concepto en la cual se reducen los mandamientos de Dios. Amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Esa es la parte vertical del mandamiento. Y luego amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, esa es la síntesis de la vida cristiana y de la vida espiritual. Amar a Dios, relacionarme bien con Dios y amar a mi prójimo, relacionarme bien con los demás. Y el Padre Nuestro sigue también ese patrón. Entonces, la primera parte que va dirigida a Dios y que reconoce a Dios en su dimensión de ese Padre, entonces empieza justamente con el versículo 9, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué se está reconociendo aquí? Número 1, que nuestra relación con ese Dios creador del universo, todopoderoso, omnisciente, es una relación de hijo a padre. Eso es muy importante en la teología cristiana, que Dios no es solamente el creador, yo no soy solamente criatura de Dios. Jesús está hablando con sus discípulos, por lo tanto Jesús entiende que sus discípulos están en una comunidad que puede llamar a Dios Padre. Muy cercano, la palabra Padre es acerca a Dios a nosotros. Pero al mismo tiempo la frase reconoce que si bien es cierto Dios quiere establecer esa comunión de Padre con nosotros, también Dios está en los cielos. O sea, Él no es igual que nosotros en ese sentido. Él es trascendente. Él no conoce el pecado, al contrario, aborrece el pecado. Él, si bien es cierto, se hace cercano a través de la palabra Padre, al mismo tiempo se hace lejano a través de la idea de que está en los cielos. Y es una extraña combinación. Por cierto, aparece en la Biblia varias veces. El Dios trascendente, el Dios todopoderoso, el Dios que nadie ha visto jamás, se hace presente y quiere tener comunión con los hombres. Es algo maravilloso. Un Dios que no tiene por qué tener relación con nosotros porque Él no necesita nada. A Él no le hace falta nada. Pero por amor se acerca a nosotros y se hace Padre de nosotros. Entonces nos abraza con su amor de Padre para hacernos cercanos. Entonces, una combinación excelente y poderosa, una figura poderosa para hacernos sentir la cercanía de un Dios trascendente.
Luego dice, santificado sea tu nombre, una expresión también que reconoce que Dios es santo, pero también anhela esa misma santidad. Yo reconozco que Dios es santo, pero ¿cómo yo santifico el nombre de Dios? Un hermano me preguntó, y con toda razón, ¿acaso cuando yo digo santificado sea tu nombre, es que le quiero añadir más santidad a Dios, que es santo? Y parece que pudiera dar esa sensación. Le voy a añadir santidad a un Dios que es santo. Pero no, realmente no se refiere a eso. Cuando uno dice santificado sea tu nombre, es que reconozco ese atributo divino de la santidad que está apartado del pecado. Pero también el reconocerlo me afecta a mí. ¿Por qué? Porque lo acabo de llamar Padre. Le he dicho que Él es mi Padre y a la vez es santo. Y como mi Padre es santo, ¿qué implica eso? Que yo también tengo que seguir ese camino de la santidad. Por cierto que el apóstol Pedro lo señala muy bien, lo expresa muy bien en su carta. Dice Pedro en el capítulo 1 de su carta, que como está escrito, sed santos porque yo soy santo. Eso lo dice el Señor. Y luego dice, y si invocáis por Padre, fíjense, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga. Estoy leyendo capítulo 1, versículo 16 y 17 de la primera de Pedro. Aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. ¿Cuál es la implicación? Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Fíjense cómo Pedro magistralmente también combina estos dos conceptos, o estos tres conceptos, mejor dicho. El primer concepto, Dios es nuestro Padre. Es la primera declaración del Padre nuestro. El segundo concepto, Dios es santo. Es la segunda declaración del Padre nuestro. Pero entonces Pedro une eso y dice, si yo le digo a Dios Padre y Él es santo, ¿cómo no debería yo conducirme con temor y santidad todo el tiempo de mi peregrinación? Interesante inferencia que saca él de esos dos primeros axiomas. Y esa es la misma inferencia aquí. Dios es mi Padre, pero le digo que su nombre es santo y que yo quiero santificarlo con mi vida. Entonces, si es así, tengo que vivir en santidad. ¿Qué significa santidad? Apartarme del pecado, en pensamiento, en palabra y en hecho. Cada vez que algo que Dios ha llamado pecado aparece en mi vida para amenazarme, tengo que confrontarlo y tengo que dar media vuelta y no incurrir en eso, evitar el pecado, alejarme del pecado. Eso santifica el nombre de Dios en mi vida. Eso me compromete a una vida limpia delante de Él. Luego dice la tercera declaración, venga tu reino. También interesante lo que está pidiendo aquí la persona que ora. El reino de Dios es ese espacio donde Dios gobierna la vida de sus criaturas. El reino de Dios es un concepto complejo, por supuesto, y en teología se ha hablado mucho del reino de Dios. Es esa arquitectura divina donde Dios es el rey, donde los seres creados están sujetos a su voluntad, donde sus órdenes se cumplen, donde toda esa estructura obedece a Dios como creador. Y algunos dicen con razón que el reino de Dios todavía no se ha manifestado totalmente. Claro, porque mientras hayan personas, mientras hayan seres creados, mejor dicho, para incluir a Satanás y los ángeles que se fueron con él, mientras hayan seres creados que no se sujetan a Dios y a la voluntad de Dios, ese reino todavía no está ejecutándose en todo su esplendor y ha alcanzado todos los dominios, porque hay rebeldía, hay rechazo a la voluntad de Dios, hay desobediencia. Pero los teólogos dicen que llegará un momento en que ese reino se va a manifestar en toda su magnitud, donde todos los seres dentro de ese reino van a obedecer a Dios de manera directa, sin ningún tipo de reparo ni de desobediencia. Ese momento no ha llegado y por eso el reino de Dios todavía no se ha manifestado plenamente.
Sin embargo, Jesús, cuando empieza su ministerio, las primeras palabras de Jesús al empezar su ministerio es: he aquí, el reino de Dios ya ha empezado, ya su manifestación inicia con la proclama del Mesías. Así que, si bien es cierto, los teólogos tienen razón de que el reino de Dios todavía en todo su esplendor y toda su dimensión no ha llegado, algo del reino de Dios ha llegado. Llegó con la persona de Jesús y luego siguió con la iglesia. Entonces nosotros como iglesia en este momento, de alguna forma, estamos también experimentando parte de ese reino de Dios. Nosotros encarnamos los valores del reino de Dios. Nosotros somos ciudadanos del reino de Dios. Y nosotros proclamamos un evangelio del reino. Así que hay digamos, una etapa actual del reino donde nosotros debemos vivir de acuerdo a ese reino. Y cuando yo digo, venga tu reino, venga a nosotros tu reino, es una aspiración que tiene dos dimensiones. Yo quiero vivir como ciudadano del reino, sometiéndome a ese rey, y quiero también que todas las personas conozcan al rey y se hagan súbditos del rey, se hagan hijos del rey, mejor dicho. Entonces, ese concepto o esa doble implicación está allí en la frase venga tu reino, que el reino se haga realidad en mi vida y que el reino también pueda ser proclamado. Llegará el momento, por supuesto, en que el reino se hará totalmente manifiesto. Y tiene relación la frase venga tu reino con la siguiente que dice hágase tu voluntad. Acabamos de decir que el reino de Dios es precisamente toda esa esfera donde Dios gobierna y su voluntad es hecha. Bueno, eso es lo que dice la frase siguiente, la parte B del versículo 10. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Es decir, así como las criaturas te obedecen en los cielos, y está hablando básicamente de los ángeles. Los ángeles, dice el escritor de Hebreos, son ministros, o sea, servidores, sujetos a Dios, enviados a favor de los que serán herederos de salvación. Así lo dice el escritor de Hebreos. Ellos son enviados y obedecen a Dios así. Es decir, no vamos a encontrar un ángel que Dios le da una orden y dice, bueno, no sé si hacerla o no me parece que este sea el momento más oportuno para hacerla. Bueno, Dios, espérame, más tarde lo haré. Más tarde voy a ayudar a Samuel allá que tiene un problema. Los ángeles cumplen la orden de Dios de inmediato. La pregunta es si nosotros cumplimos las órdenes de Dios de inmediato. Porque eso es lo que está diciendo la persona que ora. Que tu voluntad, así como en el cielo se hace, también aquí en la tierra, empezando por mí, que yo cumpla la voluntad de Dios, sin oponerme, sin discusiones, sin que lo haga. Así cuando yo leo un texto que dice, ama a tu enemigo, al que te hiere en una mejilla, ponle la otra, o Pablo en Romanos, que nos dice que no responda al mal con mal, sino que venza con el bien al mal. Entonces yo cuando enfrento una situación con alguien que me adversa, sé que debo perdonar, sé que debo amar, pero me freno un poco y digo, bueno Señor, sé que debo ir a esa persona, tengo que hablar con esa persona, tengo que perdonarlo. Pero en este momento no me siento bien, en este momento estoy muy ofuscado, no sé, de repente voy a decir algo que no debo, entonces mejor yo lo voy a dejar, yo voy a esperar que las aguas bajen. Así decimos a veces, yo voy a esperar que las aguas bajen, que me sienta yo un poquito mejor, quizás mañana o la semana que viene. La semana que viene yo voy y hablo con esa persona. ¿Estoy obedeciendo a Dios? ¿Su voluntad es hecha en mi vida como se hace en el cielo? ¿O estoy dejando pasar, corriendo la arruga, dando espacio, no sé para qué, pensando que el tiempo va a curar eso, cuando ya tengo una orden de parte de Dios? Hazlo ya. Reconcíliate con tu hermano. No dejes que el sol se oculte sobre tu enojo. Resuélvelo ya. Esta declaración es importante. Hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo, que se haga en la tierra. Empezando por mí. Que mi obediencia a ti sea absoluta, incondicional, sin reparo, sin buscarle, como dice uno en Venezuela, 5 patas al gato. No es necesario. Dios lo ordenó, hay que hacerlo. Entonces, estas son las declaraciones, la dimensión vertical del Padre Nuestro. Reconocer un Dios
que es Padre, es cercano, aunque conserva sus rasgos de deidad trascendentes como la omnipotencia, la santidad, etc. Es un Dios que es santo y por lo tanto yo tengo también que vivir en santidad. Es un Dios que quiero que Él reine en mi vida y por lo tanto que su voluntad se haga como en el cielo, aquí en la tierra. Y luego viene la parte que compete con nuestra naturaleza humana, con nuestras necesidades. Y noten algo, estas necesidades abarcan la totalidad de las necesidades del ser humano. El pan nuestro de cada día habla de la necesidad material o física de las personas. Perdona nuestras deudas, habla de la necesidad emocional. Una persona no puede estar bien cuando ha tenido una relación rota con alguien. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, o no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, habla de la necesidad espiritual, de eso que llamamos la lucha espiritual contra los poderes del mal, los poderes de la oscuridad que quieren afectarnos. Entonces vean las tres dimensiones de estas peticiones: lo material, lo emocional y lo espiritual. O sea que la totalidad del ser humano está representado en el Padre Nuestro. La totalidad de las necesidades del ser humano están aquí, presentes. Eso es muy importante de notarlo. Por eso el Padre Nuestro es tan magistral, porque resume en pocas palabras, en poquísimas palabras. Recuerden que Cristo estaba corrigiendo, entre otras cosas, las palabrerías, las muchas cosas que los gentiles decían, que pensaban que por esa cantidad de palabras iban a hacerlo. Oiga, Jesús reduce todo eso a unas palabras, a unas pocas palabras, pero que en ellas representa la totalidad del ser humano. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Hoy. Estoy pidiendo para hoy. ¿Qué resalta eso? Mi confianza en Dios. Debo depender de Dios hoy. No debo pensar en angustiarme por el mañana, dentro de una semana o 15 días, sino hoy. Dios me sostiene hoy. Yo debo depender de Dios hoy. Y mañana también tengo que depender de Dios. Muy importante, porque a veces en nuestra ambición y en nuestra avaricia queremos guardar para tener precisamente para mañana y para la semana que viene, porque no confío mucho que voy a tener la posibilidad mañana de conseguir lo que conseguí hoy. Entonces, como no tengo seguridad, por si me falla la fe, entonces yo recurro a esa idea de, con mi propio recurso, mi propio esfuerzo, asegurar mi futuro. El futuro está en las manos de Dios. Y es interesante porque esta frase, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, destruye cualquier concepto de avaricia y ambición y nos coloca en la situación de tener que depender diariamente de la provisión divina. Tengo que depender diariamente de la provisión divina. Como el maná. El maná era eso, una provisión diaria. Había orden de Dios de que no guardaran para el otro día. Y gente que guardó para el otro día, se le pudrió el maná, se le descompuso el maná, no lo pudieron comer porque desobedecieron al Señor. Él les dijo, cada uno guarde una medida para cada persona, que eran como unos 3 litros más o menos para cada persona. Eso es suficiente para el día. Y por 40 años, cada día, Dios hizo que maná del cielo bajara y ellos pudieran comer todos los días, menos el fin de semana, el día sábado. Ahí tenían que guardar para no tener que recogerlo el día de reposo. Y hubo quien también intentó recogerlo el día de reposo y Dios no mandó maná el día de reposo. Así que perdieron todo porque, otra vez, la ambición, la avaricia, el tener que yo resolver el asunto y no dejar espacio a que Dios me ayude y yo depender de su sostén. Y el versículo 12 habla de la otra dimensión emocional. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esto es interesante porque ahí hay una advertencia que luego Jesús la amplía en los versículos 14 y 15. Tan importante es que Jesús la amplía. Los versículos 14 y 15 dicen, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco os perdonará vuestro Padre Celestial. Lo resume en esa frase. Si perdonamos, Dios nos perdona. Si no perdonamos, Dios
no nos perdona. Tan importante es eso. Así que una medida para saber si yo gozo del perdón de Dios es preguntarme si he perdonado verdaderamente a aquellos que me han ofendido. Esa es la medida exacta para saber si mis ofensas Dios las ha perdonado. Ojo, una cosa es pedirle perdón a Dios y otra cosa que Dios me perdone. Una cosa es yo pedirle perdón a Dios y otra que Él me perdone. Para yo saber si Dios me perdona, la pregunta es, ¿he perdonado yo a los que me han ofendido? Si la respuesta es no, ya yo sé también la respuesta a la pregunta si Dios me ha perdonado. Y luego la última declaración del 13, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esta también ha sido una declaración muy discutida porque algunos han pensado, bueno, ¿será que Dios nos mete, nos empuja hacia la tentación? Porque la frase da esa impresión y literalmente tomada, esa es la conclusión. Dios nos mete en la tentación. Claro, esta frase no nos mete en tentación no se puede ver aislada de la siguiente. Más líbranos del mal. Entonces son dos frases paralelas, un paralelismo antitético, como ya explicamos el paralelismo en el libro de los Salmos. Esta es una poesía en este caso. Entonces está diciéndonos lo mismo, pero con palabras diferentes, de una manera que contrasta las dos ideas, para sacar una sola. Las dos ideas tenemos que ponerlas juntas para sacar una sola. Y básicamente lo que está Jesús expresando con este balance entre estas dos frases antitéticas es, Señor, socórreme en el momento de la tentación. Es decir, la combinación de las dos frases produce ese concepto. Que cuando yo esté en un momento de la tentación, el Señor me socorra. Y la idea de no nos metas en tentación, más o menos significa no te quedes de brazos cruzados cuando yo esté pasando por una tentación. El deseo del que ora es, Señor, haz algo, ayúdame, sácame de este momento. Eso lo recoge, por cierto, el apóstol Pablo muy bien en la primera a los Corintios, capítulo 10. En el versículo 13, Pablo dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, quien no os dejará ser tentado más allá de lo que podáis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis resistir. Entonces noten el mismo pensamiento que está aquí. Dios está con nosotros durante el proceso para ayudarnos a que el proceso termine en victoria y no en derrota. Tenemos la compañía de Dios que garantiza que podemos vencer y que podemos salir airosos de la tentación. Y ese es el concepto aquí. Señor, que cuando ese momento llegue, yo pueda contar con tu gracia, con tu compañía, con tu presencia, para que pueda experimentar la victoria. Como dice Pablo, Dios no permitirá que seamos tentados más allá de lo que podamos resistir. Él está allí presente y va a hacer su obra para que nosotros podamos vencer. Hay una declaración interesante en el versículo 13 al final que dice, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Esto se le llama una doxología, es una forma abreviada de reconocer la grandeza de Dios. Las palabras reino, poder y gloria son tres palabras que, aunque son diferentes, apuntan a un mismo concepto. Un Dios todopoderoso, un Dios que está allí, digamos, más allá de nuestra capacidad, incluso de comprensión, pero que merece que reconozcamos que todo le pertenece a Él. Él tiene todo el poder, Él tiene toda la gloria, Él tiene todo el reino. Todo finalmente habla de soberanía divina en el fondo. Bueno, el Padre Nuestro, como decía al principio, para muchos es un rezo, para otros es una oración, pero en el fondo, más que eso, es un compromiso de nuestra vida para con Dios. Dios es quien dice ser Padre amoroso, Dios trascendente, Dios
es santo. Dios tiene una voluntad expresa que quiere que le obedezcamos, y la pregunta, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Vamos a reconocer esos atributos divinos y en consecuencia vamos a vivir de acuerdo a esos atributos? Porque somos hijos de Dios, lo llamamos Padre. Por otro lado, también Dios vela por nuestras necesidades, sean estas físicas, emocionales o espirituales. Está presente para socorrernos. Quiere que dependamos de Él cada día, un día a la vez. También quiere que tengamos una vida limpia de emociones negativas, ninguna deuda pendiente con alguien que nos haya ofendido o que nosotros hayamos ofendido. Él quiere que nosotros mantengamos una relación limpia y clara con las personas que nos rodean. Y también Él está con nosotros para darnos la victoria en medio de cualquier conflicto, tentación o prueba que vivamos. Eso dice que Dios está pendiente de nosotros. Sí es Padre, porque nos va a socorrer en todas esas situaciones. Nosotros debemos responder precisamente con obediencia, santidad, fe y lucha, pero lucha espiritual, estando conscientes que en Cristo somos más que vencedores. Que el Señor nos bendiga y que este texto llamado el Padre Nuestro pueda servir de referencia, como era la intención de Jesús, pueda servir de un modelo para que nosotros entendamos lo que Dios quiere cuando nos acerquemos a Él en oración, reconocer quién es Él y echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. No escatimemos, porque Dios nos cuida de manera general. Expresémosle a Dios abiertamente nuestra necesidad. Él la conoce, pero Él quiere también que nosotros aprendamos a depender de Él y le pidamos a Él, manifestando así que dependemos de su respuesta. Que Dios nos guarde a cada uno y nos dé este fin de semana un tiempo muy especial en familia y también con la familia de Dios cuando nos reunamos en la iglesia. Siempre recuerden lo que decimos, la iglesia es el cuerpo de Cristo, la iglesia es la comunidad de fe, es la familia de familias donde debemos crecer, manteniendo nuestro pensamiento en ese desarrollo espiritual. Bueno, queremos entonces saludarles y esperamos que este tiempo haya sido disfrutado por todos y enriqueciéndonos mutuamente por la palabra. Dios les bendiga a cada uno. Saludos.